Trilce, poema 36. Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja, enfrentados a las ganadas. Amoníacase casi el cuarto ángulo del círculo. Hembra se continúa el macho a raíz de probables senos y precisamente a raíz de cuanto no florece. Por allí estás, Venus de Milo. Tú manqueas apenas, pululando, entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todavía perenne imperfección. Venus de Milo, cuyo cercenado, increado brazo revuélvese y trata de encodarse a través de verdeantes guijarros gagos, ortivos nautilos, aúnes que gatean recién. Vísperas inmortales, laceadora de inminencia, laceadora del paréntesis. Rehusad y vosotros a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. Rehusad la simetría, buen seguro. Intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Tal siento ahora el meñique de más en la siniestra. Lo veo y creo no debe serme, o por lo menos que se está en sitio donde no debe, y me inspira rabia y me azarea, y no hay cómo salir de él sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves. Ceded al nuevo impar, potente de orfandad. Bien, en nuestra primera sesión de poemologías abordamos este poema de César Vallejo como paradigma de lo que es la poesía moderna, la poesía de la vanguardia y de la posvanguardia. Abordamos este poema también como una demostración de la complejidad de la poesía de la vanguardia, y en el caso particular del libro de Vallejo, Trilce, del año 22, esa dificultad es mayor. Si alguno de ustedes ha tenido tiempo de revisar el libro, en el intervalo que hay entre aquella primer encuentro con el libro y el día de hoy, verán que el libro no todo apuesta por una poética hermética, una poética de exigencia, como aparece en este poema en particular. Es decir, Trilce es un conglomerado de poemas en los que todavía podemos respirar la presencia de su relación con el modernismo y los primeros trabajos poéticos de Vallejo recogidos en los Heraldos Negros. Hay una superposición de poética, podríamos decir, y en ese sentido pensar que Trilce es una suerte de libro transicional, si se quiere, un libro puente, un libro que tiene que ver con el momento histórico que vive Vallejo en el año 22 o en el año 20, en ese periodo, ¿verdad?, crucial para su vida, en el que permanece encarcelado entre noviembre del 20 y febrero del 21, y buena parte de los poemas de Trilce surgen en el escenario de la prisión. Algo tiene que ver la naturaleza compleja, ese lenguaje torturado del poema que estamos leyendo, o de los poemas de Trilce más complejos, con esa experiencia traumática que Vallejo ha tenido que, digamos, eh, elaborar, ¿verdad?, a través de una inmersión en el lenguaje que lo lleva a producir una nueva manera de entender el poema, una nueva manera de entender el lenguaje poético. Por eso se ha considerado a Trilce, como le dijimos en la sesión anterior, como un libro capital de la historia de la poesía moderna en lengua española, y como uno de los libros fundamentales de la vanguardia poética latinoamericana. Bien, aquí vamos a volver sobre el poema porque en la clase anterior, en la sesión anterior, no nos dio tiempo de abordarlo en toda su amplitud, y esta nueva lectura obviamente nos va a producir nuevas relaciones,
nuevos espacios de comprensión. Un poema se lee así. Toda obra de arte, como decíamos en la reunión anterior, es infinita en su capacidad de sentido, en su potencia de significado. Y a cada vuelta que damos sobre ella, a cada mirada que volvemos a repasar sobre el objeto estético, sea este de la naturaleza que sea, si ese objeto está impregnado de esa riqueza característica de la obra de arte, encontraremos siempre sentidos nuevos. La obra está viva, la obra permanece, ¿verdad?, produciendo significado a pesar de que esté, digamos, encerrada dentro de la estructura de un marco o dentro de la estructura de la página de un libro. Leer un texto, leer cualquier texto, es despertarlo. Leer un poema también es despertarlo. Y lo que estamos haciendo al releerlo es volverlo a despertar, volver a abrir, ¿verdad?, la estructura de resonancias que el poema propone y dispone en su articulación. La primera estrofa del poema, como lo vimos en la sesión pasada, pone en escena de entrada una dificultad. La dificultad misma de leer el poema, que nos exige una atención especial, pero también una dificultad que parece apelar a ciertos personajes, ese plural, pugnamos. ¿Quiénes son esos que pugnan por ensartarse por un ojo de aguja? La dificultad de entrar por el ojo de la aguja enfrentados a las ganadas. Un grupo en el que se siente involucrado, el hablante del poema, pugna por atravesar el ojo de la aguja. El ojo de la aguja es proverbialmente una exigencia, ¿verdad?, de emblemática de la dificultad. Pero aquí alguien en grupo trata de atravesar ese ojo enfrentados, o sea, pugnando, es decir, también peleando, enfrentados a las ganadas, que puede ser también a las muchedumbres. Es decir, aquí uno podría ver si siente que este poema, o en ese sentido lo estamos leyendo nosotros desde la sesión pasada, como una poética de todo Trilce o como una poética de la poesía de la vanguardia, estaríamos viendo la escena emblemática de ese forcejeo del poeta moderno por hacer entrar el lenguaje en otra forma distinta a la del poema tradicional, enfrentándose a la multitud también, enfrentándose al público que está, digamos, preparado para recibir un tipo de organización verbal predecible a la que está acostumbrado. Y sin embargo, el poema vanguardista lo desafía, lo obliga a salir de sus propias casillas de lectura, sus propias convenciones de lectura, para que se adapte o trate de incorporarse, ¿verdad?, a la naturaleza peculiar de esto que se le está ofreciendo, que es una novedad. Una dificultad que implica, por una parte, pasar por ese ojo cerrado, pequeñísimo de la aguja, por el que pasarán solamente los elegidos. Y además pensamos en la dificultad de cuadrar el círculo, como si esta poesía también se impusiera desafíos muy altos, ¿verdad?, de lograr cosas imposibles, como lo que sigue a continuación. Hembra se continúa el macho a raíz de probables senos y precisamente a raíz de cuanto no florece. Aquí podemos también ver un momento de pulsión que anuncia algo por venir, ¿verdad? La hembra que se continúa en el macho a raíz de probables senos y precisamente a raíz de cuanto no florece. Hay una pulsión, ¿verdad?, de conversión, de metamorfosis, de transformación y una pulsión de probabilidad.
algo que puede ocurrir, algo que estaría en situación de advenir y porvenir. Y eso podría ser precisamente esa poética, ¿verdad? Que logra mezclar los géneros y logra mezclar los órdenes verbales e imaginarios de la poesía tradicional para producir otra cosa. Y luego viene quizás las estrofas centrales del poema, que son ese abordaje directo de la Venus de Milo como un interlocutor, ¿verdad? Aquí está, si estamos hablando de poética, si estamos hablando de la manera de concebir la horma y la forma del poema, estamos también pensando en la belleza que estamos tratando de producir. Y la pregunta y la presencia de la Venus de Milo como paradigma de la belleza clásica está allí, pero está allí precisamente para mostrar su carácter fallido de escultura, que algo le falta, que esa belleza está manca en el sentido de que algo ya no le corresponde, ha perdido algo. Tú manqueas apenas, pululando entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todavía perenne imperfección. Esto se podría leer en algún sentido, que la belleza está ahí, esa belleza manca. También pone en evidencia que la belleza como tal es una experiencia vulnerable, es una experiencia que puede ser trastocada, que puede ser cambiada, que puede ser superada en otro orden de relaciones, ¿verdad? Tú manqueas apenas pululando entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todavía perenne imperfección. Es decir, que estás en medio, tu paradigma de la belleza, estás en medio de una existencia en que lo imperfecto también domina. Y en qué medida esa imperfección que todavía la existencia afecta esa belleza armónica e impecable de la Venus de Milo completa. Pero esta es una Venus de Milo incompleta. Venus de Milo cuyo cercenado, increado brazo revuélvese y trata de encodarse a través de verdeantes guijarros gagos, ortivos nautilos, aúnes que gatean recién, vísperas inmortales, laciadora de inminencias, laciadora del paréntesis. Este fragmento de la estrofa, de la segunda estrofa, en la que se interpela a la Venus de Milo y se alude una vez más al brazo cercenado, un brazo increado, el que ve hoy la Venus de Milo, la ve como si no tuviera brazos. O sea, ya no piensa en el brazo faltante o en el antiguo brazo, sino piensa que podría estar en lugar de esos brazos. Y el brazo faltante está ahí revolviéndose, tratando de encodarse, ¿verdad? Con los antebrazos, con los brazos existentes. Porque realmente lo que falta en la Venus de Milo es los antebrazos. Pero el poema no apela a esas precisiones, digamos, biológicas o anatómicas. Apela a la riqueza de la palabra brazo. Uno no utiliza habitualmente la palabra antebrazo para referirse a esa parte del brazo. En cualquier caso, algo falta allí, pero lo faltado, lo no creado, lo que está por venir, se está revolviendo, está tratando de adherirse al brazo existente a través de verdeantes guijarros gagos. La escultura es de mármol, ¿verdad? Y eso que trata de venir hacia ella es un brazo que surge de guijarros gagos, verdeantes además. La idea de verdeante implica también un cierto nivel de inmadurez.
algo que está naciendo apenas y que además está gagueando. Esos elementos pétreos que podrían formar el brazo faltante de la escultura, si lo ponemos en el plano del lenguaje, sería como un balbuceo naciente, como algo que está engendrándose a partir de la falta para completar lo incompleto de una manera nueva, impredecible. Estamos entonces en un momento germinal, en un momento potencial, que podríamos llamar también un momento vesperal de espera. Algo se anuncia en esa ausencia del brazo faltante, ¿verdad? Algo está por venir que será lo que se unirá a esos brazos existentes, que completará la Venus de Milo y producirá una nueva belleza. En ese momento, de aúnes que gatean recién, fíjense esa frase, aúnes, la posibilidad de algo que apenas está en situación de gatear, ¿verdad? Como un niño, los guijarros que verdean y gaguean, y esto que gatea recién, aúnes que gatean apenas. O sea que estamos en ese momento del principio de algo que está por venir. Inmediatamente el poema nos respalda en esta interpretación porque evoca vísperas inmortales, la espera, vísperas que no acaban. Algo debe venir para completar la belleza manca. No serán brazos iguales a los que tenía la Venus, sino en el contexto de esa existencia que todavía perenne imperfección, serán otros brazos, otros antebrazos. Pero estamos en un momento germinal, vísperas inmortales, la seadora de inminencias, le dice el hablante a la Venus, una laceadora de inminencias. ¿Qué puede ser eso? La estatua de la Venus está allí invocando la venida de algo que está por venir, por llegar, y lo está laceando, es decir, como un laceador de ganado, está tratando de atrapar inminencias. ¿Y qué son las inminencias? La inminencia es ¿verdad? Aquella experiencia de la cercanía, ¿verdad? Potente de algo que va a ocurrir, lo inminente, lo que está a punto de ocurrir, lacear una inminencia, abrir el campo de espera en el que se va a producir un hallazgo, un encuentro, una revelación. Y eso es todo lo que nos sugiere esta estrofa, esta segunda parte de la estrofa, que le da ese poder evocador de algo que ha de venir y le da al fragmento una potencia de porvenir, de futuro. Es decir, aquí se está de alguna manera, ¿verdad?, invocando el arte que vendrá. De alguna manera, por eso podemos leerlo como poética de la vanguardia, como poética de la poesía de vanguardia, porque está en el año 22, ¿verdad?, invocando la llegada o el advenimiento de esa otra forma que desplazará a la forma perfecta de la Venus de Milo. Además la llama laceadora del paréntesis. Estamos en un lugar de paréntesis entre dos tiempos históricos, el de la poesía clásica, la poesía antigua, llamémosla así, vamos a llamarla poesía anterior a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial. Pensemos en la poesía parnasiana, por ejemplo, y pensemos en lo que viene después, la poesía experimental del dadaísmo o del futurismo o del creacionismo. Allá hay un lugar de quiebre entre la poesía del pasado y la poesía del porvenir, un enlace, un paréntesis,
algo que también, un paréntesis, una zona también de, si la pensamos en sentido temporal, es un momento de espera. Vamos a hacer un paréntesis, solemos decir, ¿verdad? Para hacer un inciso antes de volver a continuar. Inmediatamente el poema nos interpela a nosotros. Ya no interpela a la Venus de Milo, interpela al lector o interpela a aquellos, ¿verdad?, que pugnan por ensartarse por el ojo de la aguja, los enfrentados a la muchedumbre, tratando de encontrar otra manera de entrar por el ojo de esa aguja, ¿verdad? Y los está interpelando diciéndole lo siguiente: rehusad y vosotros a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. O sea, de alguna manera está diciendo lo que viene no tiene nada que ver con la seguridad doble de la armonía. Seguridad dupla en el sentido de que lo armónico es aquello que combina equilibradamente dos elementos al menos, ¿verdad? Y crea con eso una correspondencia equilibrada, simétrica. Dice, rehusad a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. No se detengan, no se paren, no se afirmen en la antigua seguridad armónica. Rehusad la simetría a buen seguro. Intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Rehusad la armonía, rehusad la simetría, el equilibrio, el reparto equilibrado de las partes, que es, ¿verdad?, el paradigma de la belleza, el paradigma de la pulcritud, ese buen reparto de las partes que configuran un objeto estético, armónico y coherente. Más bien, rehusad la tranquilidad de la armonía y de la simetría, que es a lo que estamos acostumbrados, e intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Aquí vemos la correspondencia de esta tercera estrofa con la primera, el pugnar de unos elegidos que intentan entrar por el ojo de la aguja, de entrar el hilo del lenguaje por esa aguja y hacerlo pasar siendo que no es el hilo acostumbrado del lenguaje. Y lo dice claramente, ¿verdad? Porque en esa lucha abierta, esa lucha que es una disputa en la más torionda, como en esa palabra tan extraña que tiene tantas connotaciones también de quizás lujuriosa, de apetito erótico, de energía que quiere expresarse sensualmente. En esa torionda de la justa, el salto por el ojo de la aguja, y con la palabra torionda también el elemento germinal, el elemento creativo, que está ahí como bullendo, efervesciendo en la imagen que también hemos arrastrado desde de la estrofa anterior, el gagueo de aquellos pedruscos o guijarros verdeantes, ¿verdad? Ahora el poema dice lo siguiente. Ahora es el hablante el que habla consigo mismo. Primero, el hablante habla en plural. Después interpela a la Venus de Milo. Habla con la belleza clásica, con su emblema. Después nos interpela a nosotros, los lectores, y luego habla consigo mismo. Tal siento ahora el meñique de más en la siniestra. Lo veo y creo
no debe serme, o por lo menos que está en sitio donde no debe, y me inspira rabia y me azarea, y no hay cómo salir de él sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves. Ceded al nuevo impar, potente de orfandad. Fíjense esta estrofa final con esa coda exclamativa. Es decir, todo si se abandona la simetría, si se abandona la dupla de la armonía, si se abandonan las leyes del equilibrio que le han dado fuerza y sostén a la belleza clásica, ¿en dónde nos quedamos? Si los brazos faltan, si la nueva belleza es manca, y la nueva belleza es también va a ser el producto probablemente de nuevos anclajes verbales, de nuevas maneras de elaborar la sintaxis del poema y del discurso en general, de crear el argumento, de producir el sentido con el lenguaje en el poema. No va a ser armónico, no va a ser simétrico, no va a ser regular, no va a ser perfecto, ¿verdad? Eso hace que el poeta diga, tal siento ahora, después de esta reflexión, que el meñique está de más en la mano izquierda. Sin sentir que ya el cuerpo no es como lo concebía, el cuerpo va a ser otra cosa. Eso incluye el cuerpo de la belleza, va a ser algo distinto. Veo ese meñique y creo que no debe serme, que ya no debe pertenecerme, o por lo menos que está en sitio donde no debe. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido un desbarajuste de los paradigmas del orden anatómico del cuerpo y del cuerpo bello en el caso de la Venus de Milo. Esa desorganización, ese desmantelamiento del orden corporal implica también la existencia de un cuerpo nuevo. Esa existencia problemática me inspira rabia y me azarea, me angustia, me deja perplejo y no hay cómo salir de él. No hay modo de escapar de eso, sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves, sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves, asumiendo la posibilidad de que no hay otra forma que asimilar eso que viene a la cotidianidad, a la constatación evidente de que estamos en un día cualquiera de la semana. Finalmente, esa especie de combinación final, ¿verdad? Por eso decíamos también que como poética, el poema 36 es una convocatoria a, 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 a que se sigan los postulados que el poema está planteando. Ceded al nuevo impar potente de orfandad. Ceded, entregaos a esta nueva forma que es impar, no es la dupla armónica, no es la simetría, no es el equilibrio, es la imperfección, es lo impar, lo desigual, lo manco, ¿verdad? Una nueva forma de anclaje y de encaje de las piezas en el poema. Esto es lo que de alguna manera nos proporciona el poema 36 como poética de la vanguardia. La vanguardia va a trabajar en este sentido, ¿verdad? A construir objetos que provienen de una nueva relación entre las partes. Piensen, por ejemplo, la técnica y el método del montaje en poesía, en pintura, en cine. La idea de que la obra ahora no es unitaria, sino múltiple y que se puede componer a partir de residuos extraídos de contextos completamente distintos. Aquí las palabras también van a unirse de nuevas maneras, van a encajar de otro modo, ¿verdad? Y se van a realizar ensamblajes nuevos entre las palabras antiguas o inventando nuevas palabras.
Aprovechando que este poema enfoca eh, eh, el tema del cambio del paradigma de la belleza en la poesía a partir de la figura de una escultura, a mí me gustaría conectar esta reflexión con una reflexión de Rubén Darío, que en 1900, visitando la Exposición Universal de París, se encuentra en una de las salas de escultura, con el Balzac de Rodin. Y esa experiencia me parece que refleja lo que él escribe después como testimonio de su encuentro con esa escultura de Balzac, ¿verdad? Ese testimonio de Darío nos ofrece antes de Trilce la evidencia de que algo está pasando en el arte del siglo XX que proviene de las crisis, como los hemos visto, del último tercio del siglo XIX. Todo lo que está pasando en el arte de ese último tercio, ¿verdad? Es lo que va a disponer las condiciones para que venga la revolución de la vanguardia. Y me interesa entonces ver cómo lo ve antes de tiempo Darío contemplando esa escultura. Todos recuerdan la escultura de Rodin. Y si no la recuerdan, inmediatamente la vamos a ver en pantalla. Frente a esa escultura, en esta fotografía maravillosa de Steichen, vamos a leer entonces esa reflexión de Darío acerca de el nuevo arte, el arte del porvenir. Una vez más, el tiempo no nos alcanza, queridos amigos, para completar nuestras órbitas de abordaje de los temas, pero como nuestra poemología tiene potencia de futuro, eso esperamos, en el próximo encuentro leeremos esa reflexión de Darío a propósito de la nueva belleza, la belleza que él todavía no se puede imaginar, pero que a partir de la visión conmocionante de la mole escultórica del Balzac de Rodin, le provoca a él, ¿verdad? La conmoción de que la belleza de siempre ya no será como él la conoció, como él la exploró, como él la cultivó, ¿verdad? Y lo que viene adelante es otra cosa. Bueno, nos quedamos acá esperando en la intriga qué será lo que dice Rubén Darío de El Rodin, el Balzac de Rodin. Los esperamos.